Vamos a compartir juntos palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Y vamos a leer desde el versículo 13. Gracias, Señor. Dios y Padre nuestro, una vez más bendecimos tu nombre. Necesitamos que tú hables a nuestro corazón. Que hoy nos enseñes, ministres, fortalezcas nuestra fe a través de tu palabra, Señor. Ahora nuestro corazón está abierto, Señor, dispuesto, sensible a tu palabra. Y ponemos nuestros sentidos para oír, para entender, para recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, unge mi vida también para ministrar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de leer directamente el pasaje, nos dicen capítulos anteriores que Jesús había muerto en la cruz del Calvario. Si usted ve allí en su Biblia, a partir del versículo 50 del capítulo anterior, dice que Jesús había sido sepultado. Y los discípulos, algunos decidieron quedarse juntos en Jerusalén, aunque faltos de paz, aunque muy temerosos y desconsolados. Otros, según el pasaje que vamos a leer, decidieron irse de Jerusalén. Y nos dice esta palabra que ellos iban camino a Emaús, 12 kilómetros exactamente de la ciudad de Jerusalén. Había algunos comentarios que algunas mujeres habían sido testigos de que ya la tumba, el sepulcro donde Jesús había sido sepultado estaba vacío. Sin embargo, estos dos hombres, nos cuenta el Evangelio según San Lucas, que decidieron salir de Jerusalén e ir camino a Emaús. Y leemos esta palabra. Y dice aquí, dos de ellos, se refiere a los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Cuando dice el texto esto, se refiere a que estaban hablando de que ellos fueron testigos de cómo Jesús fue llevado, luego de ser castigado duramente, fue llevado a la cruz, fue crucificado, luego fue descolgado de la cruz y llevado al sepulcro. Quizá había en ellos como una expectativa de que quizás a último momento esta situación podía cambiar, podía revertirse, pero no vieron lo que ellos quizás imaginaban que iban a ver, sino vieron a Jesús crucificado, luego muerto, descolgado de la cruz y llevado al sepulcro. De esto ellos hablaban. Y dice la palabra que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo
se acercó y caminaba con ellos. No sé si te pasó alguna vez de estar en una situación, quizás donde estabas tan afligido y contrariado, que la verdad es que no te querías encontrar con nadie. No sé si te pasó alguna vez, ¿sí? De que no te querías encontrar con nadie. Es más, decías así, no sé, no estoy bien, no tengo ganas de hablar con nadie, ojalá que no me encuentre con nadie. No sé si te pasó, hasta pedirle a Dios por esto, hasta orar por esto. Como que no quiero encontrarme con nadie, no quiero hablar con nadie. Pero parece que Jesús se especializa en manifestarse a aquellos que no quieren encontrarse con nadie. Amén. Quizás hoy dijiste, bueno, voy a ir a la iglesia, quizás no digo todos, pero la verdad que no quiero hablar con nadie, no quiero que nadie me diga nada. Sin embargo, yo sé que el Señor mismo va a comenzar a hablar a tu corazón. Mientras ellos hablaban, dice Jesús mismo, decí conmigo, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas? ¿De qué están hablando? ¿Qué tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Se veía en el rostro, en la cara de ellos, que estaban tristes, estaban afligidos, angustiados. Y Jesús provoca algo, y es que ellos comiencen a hablar, que ellos comiencen a abrir el corazón. ¿Sabes? Ellos estaban desilusionados. Y esta palabra nos muestra esto. Quiero que veas conmigo en el versículo 21. Estaban tristes y también estaban desilusionados. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Por causa de esa desilusión, ellos se alejaron de Jerusalén e iban camino a Emaús. Y sabes, de alguna manera estos dos lugares simbolizan, sí, espiritualmente tienen sentido. Jerusalén como el lugar o el centro de adoración. Justamente aprendíamos con algunos hermanos que estamos estudiando que la idea de Jerusalén sugiere el lugar de la presencia de Dios. Si bien no es así hoy para nosotros, pero en esta palabra, el sentido de esta palabra es que alejarse de Jerusalén es como alejarse de la presencia de Dios. E ir hacia Emaús es como ir hacia el lugar donde quizás uno está como quien perdió todas las esperanzas por causa de la desilusión. Ellos esperaban. Viste que a veces sobre ciertas cosas, y aún en la vida cristiana, uno se imagina que quizás ciertas cosas van a ser de una manera. Y frente a quizás las pruebas o que las cosas no resultan como nosotros esperábamos, pasamos por un tiempo de desilusión. Desilusionados de cómo es la situación, desilusionados hasta de algunas personas. Viste que a veces nosotros nos hacemos una idea de las personas y pronto nos desilusionamos. Pero a veces, ¿sabes que la desilusión, decí conmigo, la desilusión es necesaria? La desilusión es el paso inevitable para el crecimiento de nuestra fe. La desilusión hace que a veces no estemos tan a la expectativa de las cosas, de las circunstancias o de las personas, sino que
podamos entender que el único que nos puede ayudar y sostener es el Señor. Por eso dice en esta palabra que Jesús comenzó a hablarles y a dejar que ellos también se pudieran expresar y pudieran abrir sus corazones. Y sabes, en la desilusión uno quizás puede acomodarse, es como que puede encontrar su lugar en Emaús y decir, bueno, yo estoy descreído, a mí me cuesta creer, yo estoy desilusionado, y eso a veces nos pone en una posición de no querer hacer nada para cambiar nuestra situación, para tener las excusas necesarias para permanecer en esa situación. Pero maravilloso es el Señor que nos ama y que no nos deja en esa situación. Yo no sé cómo Dios hace, pero Él de alguna manera se encarga de venir a nuestro encuentro. De una u otra forma, Dios va a mover gente, va a mover situaciones que provocan que nos encontremos con Él. Amén. Aunque a veces, como decía anteriormente, estamos en esa situación que no queremos hablar con nadie, que estamos un poco enojados. Es más, ahora le veo la cara a algunos que están ahí, están mirando así con la cara arrugada. Enojado, no hay nadie enojado, ¿no? No. Después del culto te cuento. Yo le vi la cara a alguno que me dijo, después del culto te cuento, pastor. Amén. Jesús se encontró con ellos y permitió que ellos pudieran hablar y abrir sus corazones y empezar a tratar con esa desilusión. Hay otra cosa más que se desprende de esta palabra, que después yo quiero que la leas con mayor detalle. Es que el corazón de ellos se había enfriado. El corazón de ellos se había enfriado. Ellos estaban desanimados, desilusionados, y el corazón de ellos estaba enfriado, se había apagado. Nosotros esperábamos. Ellos esperaban un reino material. Pero Jesús, Él había venido a traer un reino espiritual. Decí conmigo, un reino espiritual. Y sabes que las desilusiones en la vida cristiana vienen justamente en que a veces nosotros desarrollamos una expectativa de que con Jesús Él viene a traer un reino material. O sea que nosotros siempre vamos a caminar en victoria. Y yo creo que del Señor viene la victoria, pero la victoria es por la fe, no necesariamente porque todas las circunstancias son favorables. Yo creo en la victoria, pero la victoria viene por la fe y la confianza que tenemos en Él, no por el resultado de las circunstancias. ¿Sabes? Claro, en toda la idea que ellos tenían, no entraba la cruz, no entraba el sufrimiento, no entraba esto de un mayor compromiso con el Señor. Enseguida, como la situación era desfavorable, se estaban yendo. Pero Jesús hoy nos quiere traer a todos a su presencia. Si de alguna manera, por algún motivo, hay desilusión en nuestro corazón, y repito lo que dije al principio, la desilusión en el camino de la fe a veces es necesaria, porque allí es cuando nos encontramos realmente con el Señor. Porque a veces en nuestra vida cristiana, nuestro caminar depende de un montón de apoyos, y nos damos cuenta que para poder caminar en el Señor es necesario aferrarse solamente a Él. ¿Sabes qué nos muestra esta palabra? Que se empieza a salir de esa situación. Primero queriendo salir. Porque uno solamente puede salir de una situación cuando quiere salir. No estoy diciendo que pueda salir, porque necesitamos de la ayuda de Dios para poder salir. Pero primero que uno tiene que querer es salir de esa situación. Les digo, uno puede en situaciones de dolor, de crisis, quedarse en ese lugar de lamento, de queja,
de tristeza, pero no tiene que querer salir. A todos de alguna u otra manera, creo que nos habla el Señor a través de esta palabra. Hay lugares o situaciones en las que nosotros nos ponemos, posiciones en las que nos ponemos, donde a veces decimos, no, yo no puedo, y nos lamentamos y les contamos a otros que no podemos, pero no hay ninguna salida, no hay ningún cambio. El cambio, aquí dice esta palabra que el poder salir, ¿sabes cómo comenzó? Cuando ellos comenzaron a hablar con el Señor. Cuando ellos comenzaron a hablar con el Señor. Viste que cuando alguien está desilusionado, casi que no ora, viste. Casi que no ora, que no le quiere decir nada al Señor. No quiere saber nada, no quiere hablar nada. No quiere tratar nada, no quiere leer la palabra, no quiere que Dios le hable, no quiere orar, no quiere hablarle a Dios. Pero esta palabra nos muestra que la manera de salir es comenzar a hablar con el Señor. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios está repleta de hombres de Dios que abrieron su corazón desilusionados delante de Dios. Dijeron, pero Señor, ¿cómo puede ser? Lee el Salmo 73. Pero ¿cómo puede ser? Decía, que estos que son unos perversos, injustos, todo les va bien. Prosperan y dicen, a mí me va bien. Mira cómo Dios me bendice. Sí. Y dice el salmista, pero yo, desde que me levanto, estoy siendo corregido por el Señor, desilusionado. Jeremías sirviendo a Dios, pero ¿acaso yo sirvo al Señor? Estaba desilusionado y dijo en un momento de su ministerio, no quiero hablar más de Él, ni quiero acordarme más de Él. Basta, se terminó. ¿Sabes qué hicieron ellos? Comenzaron a hablar, a abrir sus corazones. Y hoy en esta mañana tenemos la oportunidad de derramar nuestro corazón delante del Señor y decirle, Señor, vos conocés mi corazón, vos sabés las cosas que me están pasando, vos conocés mis necesidades, mis luchas, Señor, la incredulidad con lo que a veces lucho, el desaliento, y comenzamos a volar y a decirle al Señor, Señor, no entiendo esta situación, ayúdame por favor a entender, háblame, Señor, habla a mi corazón, aleluya. Y esto es lo que Jesús comienza a hablarles. Dice, ya contaron que fueron algunos de ellos al sepulcro y hallaron, versículo 24, así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo, oh insensatos, faltos de entendimiento, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Porque nos podemos olvidar de muchas cosas, pero en los momentos de crisis no nos podemos olvidar de la palabra. No nos podemos olvidar de la palabra, porque la palabra de Dios es la que nos sostiene. Podemos olvidarnos de muchas cosas, pero no nos olvidemos de la palabra de Dios. No nos olvidemos de aquel que nos dijo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No nos olvidemos de su palabra, no nos olvidemos de sus promesas. No nos metamos adentro de nuestras situación quedándonos así, sino hablemos con el Señor, abramos nuestro corazón y empecemos a recibir su palabra, a recibir su palabra, a recibir su palabra. Dice, no era necesario
que el Cristo padeciera de estas cosas y que entrara en su gloria. Y yo quiero quedarme con esta expresión. Era necesario. Era necesario. No sé si te pasó, después de haber pasado por una gran prueba, que en ese momento que estabas pasando la prueba, decíamos de todo, medios locos estábamos. Pero después que pasó la prueba y que viste la mano del Señor sobre tu vida y tu fe fue afirmada, entendimos el sentido de esto. Era necesario. Era necesario. Por supuesto, cuesta entender, porque para entender es necesario comenzar a ser levantado y restaurado de que hay ciertas cosas que son necesarias. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo? Mas sabemos que a los que aman a Dios, que todas las cosas les van a salir bien, dice el texto. ¿Qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Porque en esas situaciones justamente es cuando nuestro corazón es probado. En esas situaciones es que podemos saber si estamos parados en el Señor o estamos parados sobre una persona, sobre una circunstancia. A veces hablamos de fe. Decimos que tenemos fe, quizás porque todo está bien. Pero sabes que lo que revela nuestra fe y nuestra confianza en el Señor es cuando quizás algunas cosas comienzan a moverse. Cuando algunas cosas que nosotros esperábamos no resultan de la manera en que esperábamos. Y allí es probada nuestra fe. Pero sabes, yo aprendí esto, que los tratos de Dios sobre nuestra vida siempre están relacionados con el propósito de Dios también para nuestra vida. O sea que las cosas que pasamos son las cosas que nos enseñan, son las cosas que edifican nuestra fe, son las cosas que nos hacen crecer para cosas mayores de parte de Dios. Pero allí, en la prueba, se revela lo que hay en nuestro corazón. Amén. Es necesario, decí conmigo, es necesario. Y dice la palabra que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, versículo 27, les declaraba todas las escrituras que de él decían. Les comenzó a hablar de la palabra. Yo no creo que un creyente puede estar parado, sustentado en la fe, si no es alguien que ha aprendido a comer de la palabra de Dios para fortalecerse. La debilidad espiritual de muchos creyentes está en la falta de comer el pan de la palabra, de ser edificados por medio de la palabra, porque la palabra misma dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Amén. Comenzó a ministrarles la palabra. Mucha palabra desde Moisés. Dice por todos los profetas. Qué maravillosa esa conversación con Jesús. Qué capacidad didáctica, qué capacidad de maestro. Desde Moisés comenzó a hablarles y a enseñarles y a recordarles la promesa y el cumplimiento de la palabra de Dios. Les declaraba todas las escrituras, lo que de él decían. Llegaron a la aldea, dice, donde iban. Y él le hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse. Aleluya. ¿Sabes qué? Yo aprendí que no es el Señor el que se va. Al contrario, Él tiene tantas ganas de quedarse. Nunca el Señor es el que se va. Nunca es el Señor el que nos abandona. Nunca es el Señor el que nos deja. Pero nos ama tanto y nos respeta tanto que dijo: yo sigo mi camino. No, Señor, quédate con nosotros.
quédate con nosotros. Y hoy nosotros podamos decirle en esta mañana: Señor, quédate con nosotros, quédate con nosotros, háblanos. Espíritu Santo, ministra a nuestras vidas. Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, que es lo que hoy vamos a hacer, y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Cuando fue partido el pan, dice que los ojos de ellos se abrieron. Ellos vieron o recordaron, porque de esto se trata el partimiento del pan. De eso se trata el partimiento del pan. Por eso es tan importante para nuestra fe participar de la mesa del Señor. Porque en el partimiento del pan recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Recordamos que fuimos tan importantes para Él, que Él estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Tan importantes para Él. Dice en la palabra de Dios que si Jesús dio su vida por nosotros, ¿cuánto no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y Dios nos ha dado a Jesucristo, ¿cuánto más nos dará todas las cosas juntamente con Cristo? Al participar del pan, se abrieron los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, hablaban entre ellos. Sí, menos mal que había otro con quien hablar. Ellos, en el momento de la crisis, habían tomado decisiones equivocadas. Y es irse de Jerusalén, donde estaban los hermanos esperando, donde estaban los hermanos en comunión, aunque entristecidos, estaban juntos en comunión, a la expectativa, esperando a ver qué pasaba. Decidieron alejarse de los hermanos, alejarse de Jerusalén, alejarse de la comunión. Pero dice que después ellos comenzaron a hablar. Mira lo que dice. No ardía, versículo 32, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. Y aquí está lo que te decía. El corazón se había enfriado, pero la palabra y más palabra de Dios, y más hablar con el Señor y recibir su palabra, el corazón comenzó a encenderse. Y que hoy, en esta mañana, en el partimiento del pan, en la comunión con el pueblo de Dios, en el recordar el sacrificio de Cristo, en el recibir palabra de Dios, hoy nuestro corazón se encienda. Hoy nuestro corazón se encienda, se fortalezca en fe, en plena confianza en el Señor. Que el Señor nos dé victoria sobre toda desilusión, sobre todo desánimo. Que nuestros ojos también sean abiertos y de ver que más allá de cualquier circunstancia, el Señor, que vive y reina para siempre, está con nosotros. Aleluya. Él está con nosotros. Que nuestros ojos sean abiertos. Aleluya. Que se encienda nuestro corazón. Y levantándose, dice, en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Decí conmigo, volvieron a Jerusalén.
a la misma comunión, a la misma decisión, al mismo compromiso, porque de eso también se trata en el participar de la mesa del Señor. Y es volver al compromiso con Dios, es volver a las primeras obras, es volver al primer amor, es volver a Jerusalén, es volver a decirle: Señor, cualquiera sea la circunstancia que yo tenga que enfrentar, voy a confiar y me voy a aferrar a ti completamente. Amén. Volvieron a Jerusalén. Dice: y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso y les dijo: paz a vosotros. ¿Sabes? Yo entiendo que la manera en que también es fortalecida nuestra fe es cuando hablamos de otros, a otros del Señor. Cuando hablamos a otros del Señor. ¿Sabes que a veces se apaga nuestro corazón porque no tiene salida la palabra de Dios en nuestra vida? Pero cuando nosotros hablamos, también nuestro corazón es encendido y nuestra fe es reafirmada. No sé si te pasó esto, que mientras hablabas con otros del Señor, el Espíritu Santo también hablaba tu corazón. No sé si alguna vez te dijo el Espíritu Santo: ¿por qué no te sentás un poquito y te decís lo mismo a vos que lo que le estás diciendo a otros? No sé si te pasó. Amén. Por eso es necesario no callar, sino hablar de lo que experimentamos y recibimos del Señor. Jesús se apareció y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, dice, pensaban que veían un espíritu, pero les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, y les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciere y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Amén. Nunca te salgas de Jerusalén, de su presencia, de la comunión con el Señor. Quizás estás o estamos pasando por un momento donde nuestra fe está siendo probada. Yo quiero que oremos al Señor. Cierra tus ojos allí donde estás. Ten un momento con el Señor. Aleluya. Quizá en el paso de los días se te hizo hasta difícil el poder orar. Aleluya. Pero aquí estamos en la casa del Señor. Aquí estamos juntos, reunidos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Primeramente,
corazón con el Señor. Oh, divisa. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Da victoria a tu pueblo, Señor. Aquellos que están luchando con la desilusión de algunas cosas. Aquellos que están librando una batalla de la fe, Señor. Aleluya. Aquellos que están esperando una respuesta, una salida, Señor. Hoy por la fe nos apropiamos de la victoria, Señor. Creyendo especialmente esto, que tú estás con nosotros, Señor. Que como tú no estás muerto, no muere para nosotros la esperanza, la confianza, la seguridad, Señor, de que tú vas a obrar, restaurar, sanar, librar, Señor. Aleluya. Que así como tú resucitaste, Señor, hoy podamos experimentar esta unción de resurrección en nuestra vida. Resurrección de sueños. Resurrección de esperanza. Resurrección de confianza. De fe. Aleluya. Señor, también unge nuestra vida para poder impartir sobre otros lo que tú nos estás enseñando. Aleluya. Aleluya. Nuevas fuerzas del Señor. La mesa del Señor está dispuesta. Dice el Salmo 23, tú aderezas mesa, preparas mesa en medio de mis angustias, delante de mis angustias o de mis angustiadores. Aleluya. Participemos hoy de la mesa del Señor. Renovemos nuestro pacto con Él. El pacto que un día hicimos de amarle y de servirle hasta que Él venga por nosotros. Aleluya. El Señor bendiga al pueblo de Dios valiente. Aquellos que a pesar de muchas cosas, de muchas luchas, siempre están dispuestos a seguir adelante. Dispuestos a seguir confiando y esperando en el Señor. Dispuestos a creerle a Dios cualquiera sea la circunstancia. El Señor te bendiga y añada multitud de fuerzas sobre tu vida. Gracia, renuevo de Dios. Aleluya. Que nuestra fe esté firme, fundada en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para redimirnos, comprarnos, para perdonar todos nuestros pecados, aquel que murió y al tercer día resucitó de entre los muertos,
aquel que vive para siempre y está sentado a la diestra del Padre, y hoy y ahora intercede por nosotros para que nuestra fe no falte. Aleluya. Este es el fundamento de nuestra fe. Revisónica, Cristo mismo, Jesús, el Hijo de Dios. A Él miremos, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, el que nos libra, el que nos sustenta, el que nos ayuda, el que nos acompaña, aleluya, el que siempre se hará presente en el camino de nuestras dudas, de nuestros temores, de nuestras luchas, aunque a veces no podamos verlo por causa de la aflicción. Él siempre está a nuestro lado. Él nunca nos ha abandonado, ni nunca nos abandonará. Aleluya. He aquí, yo estaré con vosotros, dijo el Señor, todos los días hasta el fin. Amén. Es su palabra y su promesa para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén.